Hola, mi nombre es Andrés Julián Valencia, bienvenidos a un nuevo video de calidad de software basado en PSP, Personal Software Process. Hoy vamos a hablar del PSP 1.0, pero si no has visto los videos anteriores los puedes ver en la descripción de este video donde te dejo la lista de reproducción y allí puedes encontrar toda la información sobre los fundamentos de PSP. El propósito es conocer el proceso PSP 1.0, comprender los cambios y adiciones en el script frente al proceso PSP 0 y PSP 0.1 que ya hemos visto. Los objetivos adicionales de PSP 1.0. PSP 1.0 se basa mucho en la planeación. Es un proceso que hace mucho énfasis en la planeación. Y los tres principales elementos que se incluyen es la producción de un diseño conceptual para la estimación del tamaño, la utilización de un método de estimación basado en proxies conocido como el método PROP para estimar el tamaño y el tiempo que vamos a gastar en el proyecto, y la realización de un informe de pruebas al final de nuestra etapa de desarrollo. Algunos principios para la estimación del tamaño son: la estimación es un proceso incierto, nadie sabe qué tan grande podrá ser un producto. Entre más pronto se estime, menor es el conocimiento que se tiene de aquello que se requiere. Las estimaciones además pueden ser afectadas por presiones externas. Muchas veces el desarrollador se ve sometido a presiones como: necesito el proyecto para dentro de 2 semanas, y la estimación del tiempo de este desarrollador está muy sesgada a esa presión externa. Es un proceso de aprendizaje intuitivo, la habilidad mejora con la experiencia y el registro de datos, y definitivamente unas personas son mejores estimando que otras. En este video vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a mejorar ese proceso de estimación para tener una mejor planeación de nuestro proyecto. Una de las principales habilidades de un desarrollador que utilice PSP es la habilidad de seguir los scripts. Este es el script PSP 1.0 y resaltados se encuentran los elementos adicionales a los otros procesos de PSP que ya hemos visto. Vamos a entrar en cada una de estas fases. Recordemos que PSP tiene una fase de planeación, otra fase de desarrollo y una última fase de postmortem. Entonces vamos a ver cada uno de los scripts de las respectivas fases. En la fase de planeación se realizan las mismas actividades que hemos seguido viniendo haciendo, pero además se incluye lo siguiente en PSP 1. Primero, producimos un diseño conceptual, y segundo, utilizamos el método PROP, tanto para calcular el tamaño de nuestro proyecto como más adelante para calcular el tiempo. Completamos la información de esas estimaciones dentro de la plantilla de resumen del proyecto, y al final de nuestro proceso de desarrollo incluimos también la parte de la estimación del tamaño y el diseño conceptual que hemos realizado. En la fase de desarrollo, el cambio sustancial o lo que se incluye es en la parte de pruebas. Recordemos que el desarrollo tiene la actividad de diseño, codificación, compilación y pruebas. En las pruebas vamos a completar un reporte de pruebas, algo que nos lleva a mejorar nuestro proceso de calidad de software. En la etapa de postmortem debemos incorporar la información real del tamaño del proyecto, las líneas de código base eliminadas, modificadas y nuevas adiciones que hemos hecho en nuestro programa. Debemos incorporar esa información dentro de la plantilla de nuestro proyecto y debemos completar o asegurarnos de haber completado el reporte de nuestras pruebas. Entonces allí están los diferentes elementos que debemos tener en cuenta. Muy bien, vamos a profundizar un poco sobre cada uno de estos nuevos elementos. Primero vamos a comenzar con la parte del diseño conceptual. En el PSP 0.1 nosotros estimábamos el tamaño en líneas de código de nuestro proyecto, pero lo hacíamos sin ninguna base. Ahora en PSP 1 nosotros incorporamos el diseño conceptual, y con base en ese diseño conceptual vamos a poder estimar mejor el tamaño de nuestro proyecto. El diseño conceptual es un diseño sencillo, la idea es que sea un diseño muy rápido. Recordemos que estamos en la etapa de planeación, no en la etapa de diseño. En la etapa de planeación, este diseño conceptual es algo muy rápido que nos va a dar una idea del alcance del software, qué clases, qué componentes vamos a tener dentro del software, y de esa manera nosotros vamos a poder realizar una mejor estimación de qué tan grande va a ser nuestra aplicación. El método PROP, método de estimación basado en proxies, es un método que se incorpora dentro de PSP, que va mejorando y que se le van incrementando algunos aspectos mientras vamos escalando en estas etapas de PSP, pero que en PSP 1 lo utilizamos por primera vez. Para comprender mejor este método de estimación basado en proxies, vamos a mirar en el contexto del problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? En la fase inicial de planeación, estimar directamente el número de líneas de código de un programa es usualmente muy difícil.
Supongamos que a ustedes le dicen, bueno, necesito que me desarrolle una aplicación para llevar a cabo el registro académico de los estudiantes de una universidad. ¿Cuántas líneas de código se va a gastar en ese programa? Es algo sumamente complicado de estimar. Entonces, el método PROG nos ayuda a estimar mejor ese tamaño, y para entender cómo se realiza esa estimación vamos a hacer una analogía. Supongamos que deseamos construir una casa y le preguntamos al constructor cuánto sería el costo estimado de la casa que deseamos construir. El constructor nos va a indicar que el costo de la casa está directamente relacionado con el tamaño de metros cuadrados de la casa que deseamos. ¿Cómo estimar ese tamaño? ¿Cómo decir que necesito una casa de tantos metros cuadrados? Es un poco difícil. Afortunadamente, el constructor, basado en su experiencia, posee una tabla en la que se detallan los diferentes tipos de cuartos y el tamaño promedio de cada uno de ellos, dependiendo si se desean pequeños, medianos o grandes. Entonces el constructor, con base en su experiencia, nos dice, bueno, dígame cuántos cuartos tiene y dígame de qué tamaño quiere cada cuarto. ¿Lo quiere pequeño, mediano o grande? Y de acuerdo a eso, con la información que tengo en esta tabla, pues entonces vamos a poder estimar el tamaño en metros cuadrados. Aquí la información la tenemos en pies cuadrados, pero pues igual no, la medida no importa, lo importante es entender el concepto. Dígame cuántos baños quiere, si estos baños los quiere medianos, los quiere pequeños o los quiere grandes. Dígame cómo quiere su cocina, la quiere grande, la quiere pequeña o la quiere mediana. Con base en eso y con base en la experiencia que tiene el constructor, vamos a poder decir, bueno, yo quiero una casa de 4 cuartos, quiero que uno de ellos sea grande, que otro sea mediano y que dos sean pequeños. Quiero que tenga 2 baños, quiero que uno sea grande y que el otro sea pequeño. Quiero que tenga una cocina grande, y a partir de esa información y con base en esta tabla de tamaños relativos, el constructor nos va a poder decir cuánto es el tamaño esperado de esa casa en metros o en pies cuadrados. ¿Cómo aplicamos esto en el software? Debemos visualizar las partes, para eso es que necesitamos el diseño conceptual, para visualizar las partes que se necesitan construir en el programa y sus respectivos tamaños relativos. Debemos utilizar unas tablas de tamaño relativo a partir de datos históricos para estimar el tamaño en líneas de código necesario para cada parte del programa. El software que nosotros utilizamos, Process Dashboard, ya incluye esa tabla de tamaños relativos, entonces va a hacernos ese trabajo un poco más fácil para nosotros. Debemos estimar el tamaño del programa a partir de las estimaciones de cada parte. Entonces yo tengo 5 partes, esta parte tiene este tamaño, esta otra parte tiene este otro tamaño, entonces el tamaño esperado de nuestro programa es la sumatoria del tamaño de las diferentes partes, y cuando tenemos ese tamaño estimado vamos a poder estimar el esfuerzo, o sea, el tiempo requerido para poder desarrollar ese producto, basado en la productividad del desarrollador, que se mide en líneas de código por hora. Esta productividad va a ir mejorando y además este dato va a ser cada vez más preciso en la medida en que nosotros sigamos haciendo nuestros programas y registrando la información de estos programas en la herramienta. Este es un resumen entonces del método proxy, del método de estimación basado en proxies, conocido como PROG. Lo primero que hacemos es desarrollar el diseño conceptual, luego identificamos nuestras partes y colocamos los tamaños relativos de cada una de esas partes basados en tablas de tamaño relativo como estas, donde nosotros decimos, bueno, tengo una parte, o sea, tengo una clase, por ejemplo, la clase de matrículas, y esa clase de matrículas va a tener un método de cálculo que va a ser largo, que va a ser grande. Entonces, esta tabla me dice que un método de cálculo, si es grande, puede tener en promedio 24 líneas de código. Voy a decir que esa clase de matrículas también va a tener 2 métodos medianos, que van a ser lógicos, entonces seguiría sumando de acuerdo a esa tabla de tamaños relativos. Como pueden ver, entonces esta tabla de tamaños relativos está basada en estándares, en experiencia, y muchas herramientas nos las dan. Nosotros lo que tenemos que hacer para estimar ese tamaño final es decir cuáles son las partes de nuestro programa y esas diferentes partes o métodos dentro de las partes, de qué tamaño van a ser. Con base en esa información, este método nos ayuda a identificar de una mejor manera la estimación del tamaño de nuestro programa.
Estimamos otros elementos como elementos que vayamos a reutilizar, por ejemplo, si vamos a reutilizar una clase que ya tenemos de otro programa, o si vamos a tomar una clase que ya tenemos y sobre esa clase vamos a seguir trabajando. Entonces esos son otros elementos para incluir dentro de la estimación. Y luego, después de tener esos nuevos elementos y los otros elementos, vamos a calcular el tamaño total del programa, y con base en ese tamaño total del programa vamos a poder calcular el esfuerzo requerido para ese programa medido en número de horas. ¿Cuántas horas nos vamos a gastar haciendo un programa de este tamaño? Recordemos que para llegar a este tamaño miramos cuáles son las partes y calculamos los tamaños de cada parte basado en un diseño conceptual. Entonces esta diapositiva nos muestra el resumen de lo que es el método PROP. Por último, vamos a realizar un informe de pruebas. El informe de pruebas es un informe sencillo, pero muy importante. Como podemos ver, este PSP1 nos incorpora 3 elementos que son fundamentales dentro de la calidad del software: producir un diseño rápido dentro de la planeación para mirar las partes de mi programa y el alcance que puede tener este programa, utilizar un buen método de estimación para planear el tamaño y el tiempo requerido para el desarrollo del programa, que es muy importante, y en la etapa de desarrollo, cuando estemos en la parte de pruebas, vamos a realizar un informe de pruebas. De esta manera, nuestras pruebas ya no van a ser aleatorias, no vamos a probar lo que se nos venga a la mente, sino que vamos a hacer una planeación de nuestras pruebas, donde vamos a definir el objetivo de cada prueba, vamos a hacer una descripción, vamos a colocar las condiciones especiales, vamos a colocar los resultados esperados al desarrollar esa prueba y los resultados reales. Este registro de pruebas entonces nos va a ayudar a mejorar mucho también la calidad de nuestro software, porque vamos a garantizar con una buena planeación de nuestras pruebas que vamos a probar las diferentes rutas y las diferentes posibilidades para tener una amplia cobertura del código fuente de nuestro programa y de la parte funcional de nuestro programa. Bueno, muy bien, entonces en este momento hemos terminado la parte teórica. Vamos a mirar cómo se produce este PSP1 dentro de la herramienta Process Dashboard. Bien, aquí estamos con la herramienta Process Dashboard. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es ir al menú Jerarquía y allí vamos a crear un nuevo proyecto. Nos ubicamos en el proyecto anterior, incluimos un nodo en la parte de abajo y vamos a crear el proyecto. En este caso vamos a llamarlo proyecto 11. Con el proyecto 11 seleccionado vamos a decir en editar, agregar plantilla, e incluimos la plantilla PSP1. Esta plantilla PSP1, como podemos ver, tiene la planeación, el diseño, la codificación, compilación, las pruebas y la etapa de post-mortem. Listo. Cerramos nuestro editor de jerarquías, guardamos los cambios, entonces ya podemos acceder a ese nuevo proyecto. En ese nuevo proyecto, PSP, en la parte de planeación, basado en PSP1, entonces ya como les he explicado en videos anteriores, podemos comenzar ya a registrar los tiempos, podemos cargar los defectos, podemos mirar los scripts y demás, definir que hemos cerrado una tarea, agregar nuevas tareas, etcétera. Pero nos vamos a centrar específicamente en el script. Tenemos un script que es el script principal del proceso, pero vamos a meternos ya directamente dentro de cada una de las fases: la fase de planeación, desarrollo y la fase de postmortem, y vamos a explicar cuáles son los cambios que se llevan a cabo en este PSP1. El script de planeación tiene la siguiente información. Bien, lo primero es la definición de los requerimientos. Aquí no tenemos ningún cambio, pero en la estimación del tamaño, dentro de nuestro script de planeación, allí se comienzan a producir unos cambios. Lo primero es que nos pide un diseño conceptual. Aquí, cuando damos clic en nuestro script, pues él simplemente nos lleva a una interfaz donde nos pide que seleccionemos dónde está el archivo con el diseño conceptual. Creamos nuestro diseño conceptual, lo incluimos en esta ventana y de esa manera cada vez que queramos ver nuestro diseño conceptual lo podemos hacer desde nuestra propia herramienta. Luego nos dice que debemos utilizar el método prop para la estimación del tamaño de nuestro programa. Si damos clic en este enlace, la herramienta nos va a llevar a una descripción de este método prop. Entonces eso es algo muy importante de esta herramienta, que si hay algo que debemos diligenciar, ella nos muestra siempre cuál es ese proceso, cuál es el instructivo para poder diligenciar la información. Luego nos dice: utilice el método prop para estimar el tamaño de su programa, complete entonces esa plantilla de estimación del tamaño. Vamos a mirar en qué consiste esa plantilla. Acá tenemos entonces la plantilla. Mucha atención con esta parte.
Aquí es donde vamos a aplicar ese método prop como tal. Entonces, lo primero introducimos el nombre de la persona, del desarrollador, y definimos el tamaño. El tamaño lo vamos a trabajar en líneas de código, que es el tamaño sugerido. Tenemos tres espacios. El primer espacio dice partes base, partes adicionadas y partes reusadas. Entonces primero vamos a mirar cuál es la diferencia entre estos tres tipos de partes en un programa. Las partes base en un programa son aquellas partes de código que yo voy a tomar de otro programa, las voy a utilizar en mi programa, pero le voy a hacer cambios. Supongamos que estamos haciendo una aplicación para una universidad y por allá en otra aplicación yo tenía una clase de estudiante, la tengo para ese nuevo programa, la utilizo, pero necesito hacerle cambios. Entonces, si necesito eliminar, modificar o adicionar nuevas líneas, eso se denomina una parte base. La parte reusada es aquella parte que yo tomo de otro programa, pero que no necesita que yo le adicione, le cambie o le quite nada. Simplemente la reutilizo tal cual. Eso vendría aquí en partes reusadas o reutilizadas. Y las partes adicionadas son partes que son completamente nuevas, que son propias del proyecto que estoy desarrollando. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Supongamos que ustedes van a utilizar una clase de algún programa. Esa clase, por ejemplo, va a ser la clase estudiante, ¿sí? Y usted aquí simplemente va a decir, bueno, ¿cuántas líneas de código tiene ya esa clase estudiante que está usted utilizando de otra parte? Digamos que esa clase tiene 85 líneas de código. ¿Cuántas líneas de código presume o estima que va a eliminar de esa clase? Supongamos en este ejemplo que no vamos a eliminar ninguna línea, que no estimamos eliminar ninguna línea, que estimamos que vamos a modificar unas 20 líneas y que estimamos que vamos a adicionar unas 40 líneas. Bien, entonces automáticamente él nos va mostrando estos resultados, ¿sí? Nos dice, bueno, usted va a tomar una clase base que tiene 85 líneas, no estima eliminar nada, estima modificarle 20 líneas y estima adicionarle 40 líneas. Y podemos seguir adicionando filas por cada parte base que yo quiera incluir en este nuevo programa. Las partes nuevas o partes a adicionar son aquellas partes que yo defino en mi diseño conceptual y que debo crear para la aplicación que estoy desarrollando en este momento. ¿Cómo trabajamos con esto? Supongamos que en nuestro diseño conceptual nosotros hemos encontrado que vamos a necesitar de una clase matrícula. Entonces ponemos el nombre de esa clase o de ese componente acá dentro de esta plantilla y vamos a comenzar a definir dentro de esa clase matrícula cuántos métodos y de qué tipo cree usted que va a necesitar. Aquí tenemos el tipo de métodos. Por ejemplo, tenemos métodos que tienen que ver con cálculo o con datos o con información de entrada y salida, con información lógica, o sea, métodos que manejan la lógica como tal, métodos que tienen que ver con temas de configuración o métodos que manejan elementos textuales. Seleccionamos el tipo de dato, vamos a suponer que en la clase matrícula vamos a tener métodos de tipo cálculo, que tenemos que hacer algunos cálculos. ¿Cuántos métodos de cálculo vamos a tener? Digamos que vamos a tener 2 métodos de cálculo, ¿sí? Y que estos métodos de cálculo van a ser de tamaño mediano. Entonces, la tabla de tamaños relativos que les había mostrado anteriormente en la parte conceptual, ya este programa la tiene. Este Process Dashboard ya lo tiene incluido, basado en la experiencia y los estándares de miles de desarrolladores. Entonces, recogiendo información de muchos desarrolladores, ya se ha podido establecer estos estándares. Entonces, nos está diciendo la herramienta que si una clase o si una parte del programa va a tener 2 métodos de cálculo de tamaño mediano, entonces serían aproximadamente 22 líneas de código. ¿Correcto? Vamos a pensar que también tenemos otro método de cálculo, que va a ser uno solo, y que no va a ser mediano, sino que va a ser muy grande, va a ser un cálculo muy grande. Él nos dice, de acuerdo a la experiencia recogida, que se llevaría aproximadamente 54 líneas de código. De esta manera continuamos avanzando, podemos decir, por ejemplo, que esa clase o ese componente de matrícula va a tener un ítem o un método relacionado con información de datos, de almacenamiento.
vamos a tener uno solo y vamos a decir que va a ser de tamaño mediano, ese método. Entonces él nos calcula el tamaño aproximado que tendría. Esta parte acá de chequear si es nuevo o reusable, eso quiere decir que si yo pretendo como programador que ese método o que estos métodos vayan a ser reutilizados en otros programas, ¿sí? Entonces, si es así, yo lo chequeo y si no, pues simplemente lo dejo sin chequear. De esta manera continuamos agregando nuestras partes. Vamos a, por ejemplo, a decir que existe otra parte, que es la parte de registro de asignaturas. Registro de asignaturas. ¿Sí? Y que ese registro de asignaturas va a tener un método de entrada y salida, el cual va a ser de tamaño grande. Él nos hace el cálculo y así puedo seguir registrando. Si necesito más líneas, entonces las puedo incorporar. Terminamos de registrar esta información y si nuestro programa va a reutilizar partes completamente sin añadirle, sin quitarle nada, entonces la registramos acá. Acá registramos. ¿Cuál sería esa parte? Vamos a registrar una parte, por ejemplo, supongamos que vamos a reutilizar una clase que sea una clase de lectura de archivo. ¿Sí? Supongamos que es una clase o un componente que ya tenemos desarrollado. Vamos a decir que el tamaño de ese componente es de 45 líneas de código, ¿sí? Y él nos hace ya pues ese respectivo registro. Esta parte entonces la utilizamos dentro de la planeación. En nuestra planeación registramos esta información con base en nuestro diseño conceptual, registramos estos datos y si queremos tener una ayuda para terminar de registrar, en este caso el tiempo, vamos a poder utilizar el método prop. Aquí tenemos un asistente para ese método prop, ya les explico esta parte. Entonces, inicialmente nosotros podemos ver aquí alguna información donde nos dice, bueno, el tamaño de líneas base más líneas agregadas es de 147. Si nosotros miramos, acá tenemos 40 líneas bases adicionadas y aquí tenemos 107 líneas de código nuevas. Entonces estas 40 adicionadas a una parte base más estas 107 adicionadas nuevas, eso nos da este gran total de 147 líneas de código estimadas nuevas en este programa. En este otro parámetro también incluimos las líneas modificadas, que según esta información serían 20. Efectivamente, si miramos acá arriba, las líneas que se esperan modificar en este programa a partir de elementos base son 20. Entonces, por lo tanto, nos dice, incluyendo las líneas modificadas, serían 167. ¿Sí? Aquí nos solicita otros valores, ¿sí? Nos solicita otros elementos sobre el tiempo total de desarrollo, estimado y demás. Nosotros lo podemos introducir directamente o podemos utilizar este asistente del método prop. La idea es que siempre lo utilicemos porque él va a tener en cuenta los datos históricos de nuestros proyectos anteriores para poder tener una mejor aproximación a la estimación que puede ser más real. Entonces nos dice la estimación de tamaño y tiempo son habilidades complejas mejoradas a lo largo de experiencias. Como tratarás de mejorar tus estimaciones, tu primera meta debe ser una estimación precisa. Entonces aquí nos va llevando, nos dice que de tu plantilla de estimación de tamaño, el tamaño de tu proyecto es de 167 líneas de código. Si deseamos modificar ese tamaño de proxy, debemos regresar a la plantilla y hacer los cambios necesarios. Si estamos satisfechos con ese tamaño, entonces vamos a darle continuar. Bien, aquí quiero, se me había olvidado comentarles lo siguiente que es importante. Y es que cuando nosotros terminamos de registrar nuestro programa, es decir, cuando hemos terminado el desarrollo de nuestro programa, debemos registrar en este campo los datos actuales. Entonces, ¿cuánto fue en realidad el tamaño en las partes base que utilicé en mi programa? ¿Cuánto fue en realidad el tamaño de esas partes adicionadas en mi programa? ¿Y cuánto fue en realidad el tamaño de esas partes reutilizadas en mi programa? Puede ocurrir entonces dos eventos. Uno, que yo haya estimado una parte que en realidad no se llevó a cabo. Entonces, el registro de la estimación queda acá, pero en la parte actual yo debo colocar 0, o sea, tamaño 0, o simplemente no registrarlo. También puede ocurrir que yo haya estimado algunos elementos, pero que en realidad haya utilizado otros adicionales. En ese caso,
la información de esos otros la registro acá en la columna de datos actuales, pero no la registro dentro de las estimaciones que realicé. Entonces esto nos debe mantener siempre la consistencia de decir, bueno, cuando yo estoy estimando registro lo que estimo, pero cuando terminé el programa registro lo que fue y no tengo que cambiar mis estimaciones al final para que coincidan, ¿correcto? Quería hacerles como un pequeño énfasis en esa parte. Bien, entonces continuamos acá y en esta parte vamos a decirle que sí estamos conformes con ese tamaño de proxy. Continuamos. Él lo que hace es mirar cuáles han sido los proyectos anteriores, cuál es el histórico que nosotros tenemos de estimaciones. Él nos dice que estas son las estimaciones que tenemos, que si de pronto con alguno de estos proyectos no nos sentimos conforme porque fue un proyecto que tuvo algunas características particulares y no estamos conformes con que se incluya dentro de nuestros datos históricos, simplemente lo podemos excluir seleccionándolo, pero que si estamos conformes entonces podemos continuar y él va a seguir ayudándonos con estos cálculos de acuerdo a estos datos históricos. Entonces vamos a decirle continuar. Cuando continuamos, él nos saca, en este caso, porque tenemos poquitos datos recogidos, poquito almacenamiento de datos históricos, nos saca estas dos posibilidades. Nos dice, bueno, su estimación, la estimación que usted colocó en el cuadro, dice que son 167 líneas de código. Puede seleccionar esta opción, si se siente a gusto con esa estimación. Pero la estimación que nosotros damos a partir de su estimación más los datos históricos es 178 líneas de código. Inmediatamente, ¿qué me dice esto? Que en estimaciones anteriores yo he sido un poco optimista, es decir, que tengo la tendencia de decir, me voy a gastar estas líneas de código y termino gastándome un poco más. Pero al estar tan cerca estos dos datos, dice que las estimaciones han sido muy cercanas a la realidad. Entonces, mi recomendación es que normalmente ustedes deberían seleccionar este dato, que es el dato que les da la herramienta, ¿sí? Porque está basado en esos cálculos y en esos datos históricos que usted ha tenido. Entonces seleccionamos esta parte y vamos a dar clic también en continuar. Ahora, antes de dar clic en continuar, debo comentarles que existen diferentes tipos de métodos prop. Entonces el método prop A, prop B, prop C1, prop C2 y prop D. El método prop D se utiliza cuando usted no tiene ningún tipo de registros, cuando usted va a hacer una estimación pero no tiene datos históricos. El método prop C se da cuando usted tiene algunos pequeños datos históricos pero que todavía no tienen como muy bien esa consistencia. Y en la medida que usted va teniendo más datos históricos y se va volviendo más preciso en sus estimaciones, cada vez puedes ir avanzando hasta llegar al método prop A, que es un método donde ya se tienen suficientes datos históricos y se ha mantenido una consistencia en el desarrollo de los programas. Entonces, en este caso, solo tenemos estas dos posibilidades, vamos a escoger esta, la del método prop C2. Damos clic en continuar. Ahora él nos dice, vamos a crear la estimación de tiempo final, utiliza un criterio para elegir uno de los métodos. En este caso, como no tenemos suficientes datos, solamente se nos habilita poder trabajar con el método PROP-D. Se van a dar cuenta ustedes en la medida en que vayan registrando proyectos con esta metodología PSP, que poco a poco él les irá a ir habilitando algunos de estos otros y les va a ir colocando incluso tiempos estimados. Usted al final va a llegar a que esta herramienta, usted va a decir cuántas líneas de código estima que se va a gastar en este programa y él automáticamente le va a generar también el tiempo que usted se va a gastar porque ya ha recogido suficientes datos históricos. En este caso no, él nos está diciendo, bueno, ¿cuánto es el tiempo que usted va a estimar en este programa? Entonces fueron como 178 líneas de código, algo así. Vamos a decir que nos vamos a gastar, por ejemplo, 4 horas haciendo nuestro programa. Vamos a darle clic en continuar. Y con esta información, entonces él ya nos dice que ha terminado el proceso. Nos dice, bueno, has estimado que este proyecto requeriría 178 líneas de código nuevas y modificadas, que lo puedes desarrollar en 4 horas, ¿sí? Y que si logras este objetivo, tu productividad planeada es de 44 líneas de código por hora. La productividad de un desarrollador de software se mide en cuántas líneas de código es capaz de escribir en una hora, líneas de código efectivas en un programa. ¿Sí? Entonces ya con esta información damos clic en finalizar y de esta manera pues ya vamos a poder tener la información completamente diligenciada de los datos que se nos pide para realizar la estimación ya no solamente del tamaño sino también del tiempo estimado.
Muy bien, entonces esta es la información que se registra en estos formularios. Ya la parte de la estimación del, del tamaño del proyecto también la podemos ver acá. Vamos a mirar aquí en tiempo por fase. Vamos a dar clic en tiempo por fase. Y allí, entonces, él nos hace un balance, nos dice, bueno, de estas 4 horas que usted estima para su proyecto, de acuerdo a los datos históricos y al performance que usted ha tenido en cada una de las fases, pues nuestra estimación es esta, que en la planeación va a gastar 27 minutos, en el diseño 40 y así sucesivamente. Entonces esto es con base en los programas anteriores. Muy bien, entonces continuando con nuestro proceso, ya hemos terminado toda la parte de planeación, ya hemos hecho nuestro diseño conceptual, ya recogimos los requerimientos, hicimos nuestro diseño conceptual, definimos la información de nuestras partes del programa, definimos la estimación del tamaño, utilizamos el método PRO para que nos ayudara a calcular la estimación del tiempo y hemos terminado de esta manera nuestro script de planeación. Vamos a continuar entonces con el script de desarrollo. En el script de desarrollo son muy pocos los cambios, aquí seguimos manteniendo las buenas prácticas que ya teníamos, como el seguimiento de un estándar de codificación, hacer el diseño que cumpla con los requisitos, registrar los defectos, registrar los tiempos, seguir el estándar de codificación, compilar, hacer los registros y demás. Y toda esta parte, el único cambio que tenemos, o la única adición que tenemos más bien, es de completar un reporte de pruebas cuando estemos en la actividad de pruebas. Entonces hacemos todo, pero al final completamos este reporte de pruebas. Aquí simplemente incluimos un documento donde esté ese reporte de pruebas. Recordemos que el reporte de pruebas es cuál es el objetivo de la prueba, hacer una descripción de la prueba, colocar cuál es el valor esperado, o también las condiciones especiales si las hay, cuál es el valor esperado y cuál fue el valor obtenido. Esto nos va a llevar entonces a hacer una mejor planeación de nuestras pruebas y a tener un registro de cuáles fueron los datos obtenidos en esas pruebas que hicimos de nuestro software. Esto mejora definitivamente la calidad de nuestro proceso de desarrollo. Muy bien, aquí terminaría nuestro proceso de desarrollo, haciendo el reporte de pruebas, y pasaríamos a nuestra última etapa, que es la etapa del post-mortem. En el post-mortem, entonces tenemos, primero, verificar que los defectos hayan sido registrados consistentemente, mirar que el tiempo haya sido registrado consistentemente, y en esta parte del tamaño, entonces vamos a ya terminar nuestra aplicación. Entonces, una vez terminado nuestro proyecto, vamos a poder utilizar una herramienta que esta misma Process Dashboard nos ofrece. Es una herramienta donde nosotros vamos a poder seleccionar el lenguaje, vamos a poder seleccionar el archivo inicial, o sea, como teníamos el archivo al principio, por ejemplo, si es un archivo base, cuál era el archivo que teníamos al principio, luego seleccionamos el archivo actual y él automáticamente nos va a decir cuántas líneas fueron eliminadas, cuántas líneas fueron modificadas y cuántas líneas fueron incluidas nuevas. Si vamos a trabajar ya solamente con elementos adicionados, es decir, con código nuevo que no hayamos retomado en ninguna otra parte, entonces simplemente seleccionamos aquí el archivo y él nos va a contar cuántas líneas de código tiene ese archivo. Con esa información entonces nosotros ya vamos a poder registrar esos datos dentro de la plantilla de estimación del tamaño. Y es lo que yo les decía ahora hace un rato. Esta parte de estimación no la tocamos, esto fue lo que nosotros estimamos, ya vamos a comenzar a tocar la parte real. Entonces vamos a decir, para terminar de llenar este ejemplo, que esa parte base, estudiante, que en realidad tiene 85 líneas como las líneas base, ¿sí? 85, donde yo estimé que no iba a eliminar ninguna línea, pues puedo decir que en realidad no eliminé ninguna. Estimé que iba a modificar 20 líneas, terminé modificando solamente 10 líneas. Y estimé que iba a agregar 40 líneas, pero terminé agregando 62 líneas. ¿Sí? Entonces aquí registramos ya los datos reales. Venimos con las partes nuevas adicionadas. Entonces efectivamente tuve una clase matrícula con estos métodos. Y aquí coloco cuánto fue el tamaño real. Entonces, cuánto fue el tamaño real de estos dos métodos que calculé que eran medianos. Entonces yo digo, bueno, el tamaño real fueron 45 líneas de código, ¿sí? Aquí voy colocando entonces el tamaño real de cada uno de estos métodos y al final pues él me va a mostrar el resultado actual y el resultado real.
En esta parte reutilizada del programa había dicho que eran 45 líneas las que iba a reutilizar y efectivamente fueron 45 líneas las que reutilicé. Al final entonces ya podemos contar cuánto fue el tamaño total de nuestro programa, ¿sí? Entonces podemos colocar aquí ese tamaño real. Vamos a decir, por ejemplo, que en este programa fueron 40 líneas adicionadas más 20 modificadas, serían 60, más 107 líneas, perdón, estamos acá en este punto, 62 líneas adicionadas más 10 modificadas, 72 líneas, más realmente 65 líneas, eso nos daría como 137 líneas, 127 líneas, más 10, 137, correcto. Entonces vamos a colocar ese dato real acá, 137 líneas fue el tamaño real. Bien. Y finalmente, entonces aquí ya nos quedaría esta plantilla totalmente diligenciada, ¿sí? Algunas personas, pero todo esto depende de la consistencia que se quiera tener. También podemos nosotros incluir estas líneas de estas partes reutilizadas, pero tendríamos que mantener esa consistencia en todos los proyectos. Entonces, pues, como son partes reutilizadas, que no significan un esfuerzo, es mejor no incluirlas, ¿correcto? Esa sería como la recomendación. Continuamos entonces con nuestro script de postmortem. Ya hemos registrado el tamaño total de nuestro programa. Esa información entonces la registramos acá, ya la tenemos completamente diligenciada, y en la parte de información ya de configuración del proyecto ya podemos decir que el proyecto fue completamente terminado, y ya con esto cerraríamos ese proyecto como tal. Entonces vamos a regresar al script, vamos a revisar la información. Ya de esa manera entonces habremos terminado todo el proceso de PSP 1.0. Bien, entonces regresando a nuestra presentación y ya a manera de resumen, vamos a recordar lo siguiente. En el proceso PSP 1.0 se incluye la producción de un diseño conceptual para poder hacer una mejor estimación del tamaño. Se realiza un método de estimación basado en proxies conocido como el método PROB. Este método PROB entonces nos lleva a identificar las partes de nuestro programa con base en el diseño conceptual y poder a partir de esas partes de nuestro programa definir cuál es el tamaño de nuestro software y cuál puede ser el tiempo que nos vamos a demorar desarrollándolo. Y posteriormente realizamos un informe de pruebas. Entonces, muchas gracias por ver este video, espero que haya quedado claro y nos vemos en una próxima oportunidad.